Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. La imponente Peña de Francia, en las serranías de Salamanca, es el inicio, el estandarte para realizar nuestro vuelo siempre en busca de misterios. Y lo hacemos porque tengo y tenemos el compromiso de mostrar esa España conocida y desconocida a ojo de halcón, a ojo de dron, y descubrir paisajes y lugares mágicos que lo son por algo. Estaba viendo yo ahora la imagen que me emitían los compañeros de alguna forma y me quedaba impresionado porque con esta coloración, con este aspecto en la maqueta del gran Juan Villa, casi parece un célebre cuadro de Goya, un cuadro de brujería, por cierto, El vuelo de las brujas, Asmodea. Parece que Goya lo imaginó precisamente aquí. Y quizá, quién sabe, porque es un lugar imantado por lo extraordinario, desde el principio del tiempo. Existe, efectivamente, un santuario donde hoy peregrinan muchas personas, una advocación mariana, y muchas de esas personas, estoy seguro, queridos amigos, no saben todo lo que ha pasado en este entorno. Porque hoy viajamos con el vuelo no a un lugar concreto, sino a una zona muy especial. Tan especial que en la Roca Madre, desde hace milenios, los hombres y mujeres del Neolítico grabaron las piedras con un significado, como quien deja una señal a perpetuidad, como quien deja un calendario sagrado para los que vendrán después. Lo que pasa es que la simbología no sabemos ya traducirla. Aparecen los dioses solares, con extrañas cabezas y no poco menos estrambóticos yelmos que emiten rayos. Aparecen los llamados carros del sol, que son como estructuras o auténticos vehículos de la antigüedad. Nadie sabe exactamente qué representan. Aparecen las cruces y las bolas de fuego que ellos mismos, empequeñecidos, grabados como retratos antiquísimos, veían, contemplaban. ¿Qué pasaba en estos lugares, ricos en afluentes, con un telurismo muy especial, para que los antiguos nos dejasen ese legado? Nunca lo sabremos. Lo que sabemos es que en el llamado Paso de los Lobos, que va hacia la Sierra de Francia, ha habido a lo largo del tiempo extrañísimas visitas, muchas veces de una dama con no menos misterioso cántico. Una dama que realmente se convirtió con el paso del tiempo en el fantasma de la Sierra de Francia. Yo quiero contarles su historia, porque he conocido a los que la han visto. Quizá la ruta tenga un origen y un final significativo, porque vamos a estar en otro sitio de enorme poder, un enclave donde decían que incluso el tiempo se detenía. Tan abrupto, oculto, como un regalo valiosísimo, estaba el convento de las Batuecas. Al oír hablar de él, las imágenes de nuestros amigos de Dron by Dron son espectaculares. Yo no quiero hacerles perder más tiempo, y sí que se fijen en esos detalles, como una guinda, ¿no?, de un pastel de nuestra patria que nos pone nuestro amigo Juan Villa. Hay otro elemento significativo, otra pequeña cosa como un mensaje, que es esa mujer con una campana, que aún hoy, parece mentira, sigue recorriendo estas zonas, partiendo de otro lugar sagrado que vamos a conocer. La campana, que en el fondo es comunicación con el otro lado. Toda esta región estaba especialmente vinculada a la conexión con lo otro, hasta hoy. En el vuelo vamos a descubrirlo de una forma un poco diferente, porque para llegar a esta cima, para llegar a este convento tan escondido, tenemos que empezar viajando por lugares realmente asombrosos. Tan asombrosos como algunas de las aguas más negras y profundas. Y aquí las vemos casi idílicas, que me han impresionado a lo largo de los viajes por esta región de España. Estamos viendo el pantano de Gabriel y Galán, que es una creación más o menos moderna. Hay un drama necesario, dicen algunos, cuando muchos pueblos y regiones son expropiadas para generar un embalse. ¿Cuántas veces las luminarias, los supuestos ovnis, han emergido de estas aguas? ¿Cuántos testigos he entrevistado yo? Y siempre hacía mi parada en este sitio, que conocí incluso mucho más de ruido. Están viendo, a ojo de halcón, Granadilla. Es un pueblo que quedó expropiado, un pueblo con leyendas, donde incluso las casas encantadas fueron más de 3. Poco a poco, las personas que han ido rehabilitándolo intentaron también reedificar algunas partes que habían sido derruidas. Y entonces en Granadilla, la solitaria Granadilla a las orillas de Gabriel y Galán, tenemos una conjunción que es muy rara de ver. Hay un poco de vida y todavía hay un mucho de muerte. Es un lugar flanqueado por esta imponente fortaleza,
donde se habló de torturas, se habló de incluso los lamentos de un preso que agónico durante más de un siglo lanzaba sus alaridos que ponían el hielo en la sangre a los habitantes de esta zona. La leyenda, la conexión con la naturaleza han generado un pequeño tesoro en mitad de este mar, en pleno corazón todavía de tierra extremeña, Granadilla y el pantano de Gabriel y Galán. Yo llegué hasta aquí, como tantas otras veces, persiguiendo a las luminarias, y en este caso a una que en estas orillas que estamos viendo tuvo la fatal suerte de quemar a un convecino hace muchos años. Eso me permitió rodar y rodar por estos parajes y descubrir lugares como este que estamos viendo. Esto es la alberca. Han sabido los vecinos de la alberca conservar muy bien su patrimonio, conservar lo que les hace diferentes. Meterse en la alberca es meterse en un pueblo medieval hoy. Incluso los comercios, los diferentes establecimientos tienen que cumplir unas normas para que nada se salga de esta postal aérea que tenemos. En la alberca las calles son tan estrechas que los tejados prácticamente son como caparazones que se tocan unos con otros. Eso de pueblo apiñado en mitad de la sierra, con la Peña de Francia al fondo como símbolo, se hace aquí una realidad. Y en la alberca hemos vivido tantas cosas, tantas aventuras. Evidentemente, de aquí nace la historia increíble de la Dama de las Ánimas. Pues en la alberca, como están viendo, era habitual que en estas casas de personas normales y corrientes hubiese apariciones de ánimas. Las ánimas dejasen incluso su huella. Toda esa historia de sábanas, cristales, quemados con extraños signos y extrañas manos, eso en la alberca era una cosa común. Tan común como esa mujer que saliendo o pasando por este cruceiro antiquísimo, que nos mira hoy en mitad de la plaza engalanada con sus flores, iba tintineando su campana, indicando que uno no podía dejar de pensar en la muerte. Todo en la alberca es de una antigüedad extraña. Todo en la alberca es una mezcla entre el ayer y el hoy. La señora de la alberca salía desde la iglesia, donde todavía hoy hay un par de cráneos desdentados empotrados en el propio muro. Pero esta mujer sale de este lugar en concreto, junto a estos cirios y estas calaveras, y lanza su ensalmo y su rezo, que les aseguro que en la noche impresiona. Es una de las viejísimas tradiciones ancestrales de España, y seguramente esto sea como un fósil. Todas las noches, y en algunas muy especiales, la Dama de Ánimas advierte de que el otro lado está muy próximo. De la alberca podremos partir hacia los montes que la circundan. En esos montes increíbles, en esos montes que antes atravesaban los serranos, la historia de un cántico casi como el que nos acompaña siempre en el vuelo. ¿Se imaginan? Se imaginan el carromato en la noche, el viajero, se imaginan el comerciante de la época, y un cántico casi de sirena, un cántico que se va aproximando, pero no hay nadie. Y de pronto, esa dama de la sierra que aparece y que nos muestra su extraña fisionomía. Algunos, evidentemente, la compararon con una imagen divina de la Virgen, pero venía de muy antiguo, de muy atrás. También se cuenta aquí, en este paraje, la increíble historia de la serrana de Francia, muy parecida a la de la serrana de la Vera, en las tierras hermanas de Cáceres. Una mujer que en alguna de estas curvas, en alguna de estas cuevas que se extienden por estas alturas imposibles, se aisló del mundo, como hacían otros ermitaños y anacoretas, pero tuvo la idea de asaltar a los jóvenes varones, en ocasiones aprovecharse de ellos pidiéndoles favores sexuales y después matándolos. La historia de la serrana extendida a esta zona tan maravillosa. Una zona, una ruta que termina en un lugar tan excepcional que dio origen a una palabra. En
España durante mucho tiempo se dijo estar en las Batuecas, como estar en Babia, a ese estado de casi somnolencia, como en otro mundo, estar en las Batuecas. Y estos son las Batuecas. El convento de las Batuecas es una de las joyas remotas de nuestro país. Estaba tan oculto, estaba tan escondido, estaba junto a esas zonas rupestres llenas de dioses desconocidos, que los reyes de la época convirtieron aquello en un dicho. Estar en las Batuecas era estar en mitad de otro tiempo, en un lugar donde el tiempo se detenía. Y hoy podríamos decir que casi es posible, atravesando el Paso de los Lobos, llegando a este lugar de reyes, de anacoretas, de artistas, de pensadores, llegar a este lugar tan absolutamente apartado de todo y de todos, nos hace estar en una dimensión diferente. Un convento donde también saben lo que es la aparición del perro negro, la aparición de un perro con extraños correajes y cadenas, que en la noche de los lobos aullaba de una forma mucho más terrible que ellos, e incluso los espantaba. O el fraile que llegó un día, atravesando estos peñascos, tuvo una extraña sensación de que una luz o una llama se aparecía en este mismo lugar, y cuando regresaba al convento de las Batuecas y llamaba a la puerta, habían pasado 2 siglos. Toda esta tierra está llena de leyendas. Y hoy de vez en cuando es fácil ver el águila o el halcón atravesando estos parajes como únicos testigos de cosas que aquí todavía siguen ocurriendo, cosas a las que hemos dado la espalda, cosas que siguen siendo nuestro patrimonio inmaterial, en esta zona tan concreta que conecta ya con esas tierras mágicas de la Plata de Salamanca. Como si fuésemos nosotros águilas, hemos querido contar al viento 4 o 5 historias nomás, siempre motivándoles a que viajen ustedes, a que lo vean pie a tierra, y a que descubran la leyenda, el misterio, que todavía aquí, como en tantos otros lugares, late vivo y palpitante. Comenzamos el informativo milenario en Aberdeen, Escocia, donde se ha hallado dentro de una chimenea un raro mapa del siglo XVII. Durante las obras de una vivienda se llevaron una sorpresa, ya que lo que creían que eran trapos viejos, en realidad se trataba de un mapa de pared del famoso grabador holandés Gerard Bach. Ahora se está restaurando en la Biblioteca Nacional, ya que tenía partes severamente dañadas por parásitos e insectos. El mapa, que fue creado en Holanda, fue impreso originalmente en 8 secciones separadas y se adhirió a un soporte de lino del que ahora está siendo separado. Fíjense en este cangrejo gigante que es capaz de trepar a los árboles e incluso, dicen los expertos, descuartizar a un depredador. Un estudio ha averiguado que este animal, cuyo cuerpo mide 40 centímetros, puede ejercer una fuerza de 300 kilos con sus pinzas, superior a la de cualquier mordedura de un animal terrestre. Además, el Vircus latro, que habita en las Islas Cook, en el Océano Pacífico, y en la Isla Navidad, en el Índico, puede llegar a pesar hasta 40 kilos y sus patas llegar a medir 1 metro. Se alimenta fundamentalmente de frutos, sobre todo de cocos, que coge trepando por las palmeras, pero también come animales muertos o incluso alguno que esté despistado. En el noroeste de China han descubierto un conjunto de gigantescas depresiones kársticas, también conocidas como tianquens. En total hay 49 nuevas de ellas y más de 50 fosos de entre 50 y 100 metros de diámetro. Se trata de fosos enormes con características geológicas especiales, donde se ha creado un hábitat apropiado para plantas y animales desconocidos. Antes del descubrimiento de este conjunto, solo había 130 tianquens en el mundo. De ellos, más de 90 están en China, el resto en México y Papúa Nueva Guinea. Y en Beijing, los arqueólogos han logrado desenterrar casi 1.100 tumbas antiguas que fueron descubiertas durante el trabajo de construcción en el nuevo centro administrativo de la ciudad.
Las tumbas que datan desde el año 475 a.C. hasta el 1911 han generado mucha información para los especialistas. El equipo también descubrió 69 hornos antiguos y más de 10.000 reliquias culturales, entre las que hay objetos de alfarería, porcelana, bronce y hierro. Hasta el momento los arqueólogos han explorado un área de 1 millón de metros cuadrados para desenterrar los secretos del pasado. ¿Y qué les parece si después de nuestro vuelo y del repaso semanal de las noticias desplegamos una de manera especial? Porque yo creo que merece la pena. Primero porque habla de ese mundo que ha estado prohibido durante tanto tiempo, de ese mundo que sigue guardando muchos secretos. Y entre esos secretos, uno que especialmente tiene que ver con los temas predilectos en Cuarto Milenio, las facultades desconocidas de la mente humana, los experimentos parapsicológicos. Sí, podríamos hablar de documentos oficiales que hablan del último secreto Psi. Se estudió a mucha gente, millones de voluntarios, imagínense, un mundo marcial, un mundo regido por normas absolutamente rígidas, pero donde el interés por ese poder mental, por la clarividencia, por la telepatía, era especial. Evidentemente los chinos no quedaron fuera durante décadas de lo que pasaba en todo el mundo. ¿Pero qué cuentan esos documentos? Se asegura que hubo auténticas escuelas, niños adoctrinados para exprimir la potencia poderosa ya de su propia mente. ¿A dónde se llegó? ¿Por qué estos expedientes justo ahora? ¿De dónde han surgido especialmente? ¿Qué dicen los chinos en torno a todo esto? ¿Hubo de verdad niños incluso con poderes que parecen propios de la ciencia ficción? Pues si les parece, nos metemos en el tema, porque estos expedientes X de la antigua China merecen mucho la pena, yo creo. Yo creo que el tema es lo suficientemente interesante y de calado como para que se conjunte, y hacía mucho tiempo, esta dupla mágica. Maestro Enrique, bienvenido como siempre, buenas noches. Muy buenas noches, comandante. Santiago Camacho, bienvenido. Buenas noches, Iker. Santi, tú eres el, digamos, interceptor, entre comillas, de la información, el que me la pases en un primer momento. Yo quiero saber qué es todo esto, dónde viene, oficialidad, y qué abanico se abre a partir de este último secreto Psi de China. Pues no nos cansaremos de mencionarlo, pero una de las grandezas que tiene los Estados Unidos como país y como administración es una gran transparencia. Hay una ley que se llama el Acta de Libertad de Información que permite que pasado determinado tiempo cualquier ciudadano pueda solicitar lo que hay en los archivos oficiales sobre el tema que considere oportuno. Y en esta ocasión, pues alguien ha preguntado ¿qué tenéis sobre parapsicología en China? Y los agentes de la CIA pues han revisado su material y han desclasificado 3 documentos, que yo creía que eran 3, pero Enrique, con su investigación exhaustiva, ha sacado un cuarto. Es decir, eso lo puede hacer Enrique. Efectivamente. O sea, había 3 oficialmente, pero Enrique lo convierte en póker, pero eso nos lo cuenta ahora. 3 documentos que tienen unos títulos de lo más sugerente. Investigación de la habilidad paranormal para romper barreras espaciales. Cronología del reciente interés en funciones excepcionales del cuerpo humano en la República Popular China y niños psíquicos chinos para psicología china y estudios biomédicos. Repito, Santi, esto es documentación de la CIA a petición de alguien que esté interesado. Se da esta información como cualquier otro, digamos, movimiento burocrático de servir al ciudadano, que en esto lo llevan a rajatabla. Claro, nos encontramos con una información de la que prácticamente el común de los mortales no sabíamos nada. ¿Podemos desmadejar los 3 documentos? Sí, son 3 documentos muy breves, pero muy jugosos en contenido. Posiblemente el que más revelaciones, a pesar de que se trata simplemente de una cronología, es decir, fecha, acontecimiento, es precisamente el que se llama cronología del reciente interés, etcétera, etcétera. En este hay algunas revelaciones realmente curiosas. Una de ellas es que en 1981 la televisión oficial china emite un documental sobre poderes paranormales. Y parece ser que en todo el país empieza a haber una avalancha de niños que se dirigen tanto a la cadena como a las instituciones oficiales diciendo que ellos tienen esos poderes. Pues bien, tanto es el número de estos pequeños que se organizan, según este documento,
más de 100 centros en todo el país dirigidos por personal científico, personal médico, personal académico, para estudiar a estos niños. Otras fuentes hablan de que el número de estos niños habría subido al orden de 100.000. Eso no figura en esos documentos, sino que ya viene de fuentes más apócrifas. Claro, estamos hablando, Santi, de China. Es decir, cualquier avalancha de la televisión que se genera en nuestro país es que es incomparable. El número de personas que seguramente podían demostrar algo tenía que ser impresionante. Año 1981, digamos, los colegios o laboratorios de experimentación con niños con poderes. Es que supera cualquier película, no sé, tipo Matrix, no sé qué pensar. Eso es una revelación absolutamente sorprendente porque, claro, además se queda en un parrafito que no sabemos ni cómo estaban organizados, ni qué se hacía allí dentro, ni absolutamente Se dice nada. que esto existió, documentación oficial, pero no se dan más detalles. No se dan más detalles. De lo que sí se dan más detalles es de ese mismo año se celebra en Beijing un encuentro de académicos, de personal científico, tanto creyentes como escépticos, para estudiar a varios de estos sujetos, tanto niños como adultos, y en ese encuentro destaca con especial fuerza un nombre, una persona Sí, que se llama Zhang Baosheng. Zhang Baosheng, eso es decir, vamos a quedarnos con ese nombre, ¿de acuerdo? Este sería el gran secreto dentro del secreto. Alguien que de verdad llama la atención de esos informes. Ahora nos cuenta, Santi. Maestro, niños, investigación, laboratorios, todo surgiendo, es muy curioso, a partir de la televisión. Qué maravillosa historia. ¿Tú qué has hecho? Para mí, mira, lo tienes ahí, y yo no sabía que lo tenías ahí, pero me parece de cajón. El gran libro, para mí el gran libro, que nos muestra la verdad, el mito y la documentación de estas historias en nuestro país, y es un libro ya antiguo, sobre los poderes ocultos de la mente. Esto es como de cajón, esto es de película, pero parece que es verdad. En la hermética china, impacto televisivo y agencias o no sé quién que se pone a investigar a esos niños. Vamos a ver, el problema es que tenemos un desconocimiento brutal sobre la historia de la sociedad en China, la historia política china, etc. De entrada, debo aclarar, y siento lanzar ese jarro de agua, que estos 3 documentos, 4, desclasificados por la CIA, son calderilla. Es decir, no son nada. Claro. Son documentos de revistas especializadas en parapsicología occidentales. Es decir, es algo que cualquiera de los que estamos al tanto de este tema ya conocíamos. Hay documentos que van mucho más allá. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué revela eso la CIA? ¿Es que la CIA solo sabe eso? No. Es que cuando le piden, gracias a la libertad de información, oiga, deme información, sueltan algo sobre los ovnis. No han soltado las piezas claves, que se las vienen reclamando hace muchísimo tiempo. Sobre el asesinato de Kennedy, ¿no? O 1000 cosas más, por supuesto. O sea, es la falsa ilusión de la libertad. Cuidado, hay mucha libertad de información gracias a la prensa y gracias al pueblo norteamericano. Pero es tan ilusorio como que la República Democrática China se llame democrática. Entonces, ¿crees que esto pudo ocurrir? Ocurrió absolutamente, sobre todo algunas historias como la de Super Zhang, como que ha mencionado, le llamo yo Super Zhang. Vamos ahora con ese personaje, que será la segunda parte. Me gustaría analizar el tema de los niños. ¿Qué opinas? Los niños, es fascinante. Lo que opino sobre los niños es que no hay duda en cuanto a que, primero, había muchísimos científicos, se hablaba no de científicos, sino de académicos en general, de hasta 100.000 que llegaron a participar en una reunión, o sea, 10.000 académicos que llegaron a participar en una reunión en esos años. Hay una fiebre, que es la fiebre de las, como lo llaman allí, facultades extraordinarias del cuerpo humano. Pero de entrada no hay duda, y esto nos lo podrá explicar con más detenimiento Santi, porque viene muy detallado en esos informes, que hay niños, por ejemplo, capaz de hacer cosas increíbles con las flores, de que hay una mujer... ¿Cómo qué? No, esto mejor que lo cuente Santi, que es el que conoce el tema. Sí, el tema muy a fondo. Dejas ahí con la... El de los niños, el documento que se llama Niños Psíquicos Chinos. Niños psíquicos chinos. Allí básicamente se detalla en qué consisten esos poderes. El más extendido parecía ser lo que ellos denominaban la visión extrasensorial.
¿Cómo es esto? Pues básicamente tenían una capacidad increíble para fotografías, textos, etcétera, etcétera, verlos con diferentes partes de su cuerpo que desde luego no eran ojos, aunque estuvieran en sobres herméticamente cerrados. Me hablas Tocaban aquí, un por sobre. ejemplo, y cojo el Universo Sanchotena, gran escultor, por cierto, del mundo de los agotes en Navarra. Yo, sin ver este libro, ¿Podrías leerlo? pasando la mano, podría leerlo para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Exactamente. Pero Eso la sería- mano o la cabeza. o la cabeza. O la O el oreja. oído. Sí. O sea, podían prácticamente poniendo cualquier parte del cuerpo y están detalladas como pruebas de laboratorio perfectamente controladas, filmadas en vídeo, con rigurosos controles para evitar cualquier tipo de fraude, además en un sitio tan poco propenso como Sí. es la República Popular China a determinadas frivolidades. Y un montón de niños tenían esas facultades. Un montón. Luego destacaban, los que mencionaba Enrique, niños que tenían capacidades para alterar la naturaleza. Y se menciona el caso concreto de una niña que era asombroso. Una niña que se le ponían capullos de rosa apenas florecidos, y directamente, simplemente acercando las manos, como podríamos ver en cualquier película, hacerlos florecer en el momento, no acelerar su florecimiento y que en una... No. El capullo de rosa estallar... en Esto, ese- año 81 en China. Sí, señor. Hacer estallar capullos de rosa como si fueran palomitas de maíz. Es decir, estamos hablando de capacidades incluso de visión remota, es decir, de intentar ver lo que está sucediendo en lugares lejanos simplemente con ese ojo de la mente. Es decir, todos estos niños tenían capacidades de ese tipo o las demostraban. Las tablas de los experimentos hablan de experimentos exitosos en casi un 50% de las tandas, es decir, estamos hablando de cosas que no podían ser casuales, de tandas de 50 intentos, 24 intentos exitosos. ¿Se sabe si los niños eran de cierta edad, más pequeños? ¿Hay datos? Los niños tenían unas edades que estaban entre los 5 y los 12 años más o menos. ¿Y había algunos de más? Sí. Sí, pero el promedio, yo tengo un listado muy detallado en este libro que es un libro del año 84 y da infinita más información que esos Que los informes de la propios CIA. informes. Entonces, ¿Qué sabemos de los niños más? Que no vienen los informes. Sí, por ejemplo, eran capaces de teleportar objetos de un lado a otro, de ver a través de una pared. En Fenómenos teoría, de kinesia también, de capacidad de todo mover tipo objetos. de facultades que nosotros denominamos de una manera, ellos las incluían en facultades extraordinarias del cuerpo humano. Cuidado, supercalculadores. Ajá. De estos que calculaban a mayor velocidad que el ordenador más avanzado que tenían entonces en China, que tenían poco avanzados. Pero todo lo englobaban dentro de lo mismo. O niños que eran capaces de aprender un montón de idiomas. Entendían que era una forma de ampliar esas facultades del cuerpo humano. Decían que esas facultades del cuerpo humano extraordinarias eran innatas, pero que podían ser favorecidas a través del Qigong, de esas prácticas de meditación, de respiración, tanto con que las practicara el niño, es decir, se impedía que desaparecieran, como desaparecían en la mayoría, o un maestro Qigong, a través de... El Qigong puede ser interno o puede ser externo, a través del Qigong externo, a incrementar esas facultades. Porque los niños, es curioso lo que has dicho, Enrique, los niños en cierto momento, incluso a pesar de estar metidos en ese mundo muy diferente del occidental, iban perdiendo esas facultades, y quizá esa horquilla era donde el cerebro del niño y su peculiar mapa neuronal se manifestaba con más fuerza. Me imagino que los científicos no elegían esa horquilla de tiempo porque sí. Y hablabais antes los dos, y habéis coincidido, ya no hablando de niños, sino de una especie de prodigio. El Nina Kulayina chino se ha llegado a decir. Fíjate, de El Nina origen. Kulayina. O Ya. sea, hace unos años hablábamos aquí de Nina Kulayina, enseñamos unas imágenes espectaculares de cómo movía objetos sin tocarlos, pero las hazañas que se cuentan y que también están filmadas de Zhang Baoshen dejan las de Nina Kulayina en prácticamente anécdotas. Hazañas como lo que hacía Nina Kulayina, mover objetos pequeños, cerillas, clavos, clips, etcétera, etcétera, pero por ejemplo cosas que Nina Kulayina nunca ni intentó, como mover seres vivos. Es decir, ver a pequeños insectos, intentar avanzar
y cómo en contra de su voluntad o en contra del esfuerzo que hacían, eran trasladados por una fuerza invisible que les arrastraba en sentido contrario. ¿Esto hoy sabemos si hay fraude, manipulación o es verdad? También los documentos detallan con mucha precisión cómo se hacían los experimentos. Los experimentos, por ejemplo, de los que estamos hablando, se construyó un gabinete, un armario transparente con paredes transparentes de 35 milímetros de grosor, hecho en madera maciza y en el cual se colocaban estanterías. En las estanterías primero se colocaban los objetos a secas, fuera hormiga, fuera clavos, fueran cerillas, y no estamos hablando de que ni siquiera estuvieran en un recipiente cerradito y él con las manos, no. O sea, él no tenía contacto ni con el armario, ni evidentemente con los objetos. Pero es que el refinamiento de los experimentos llegó a tal extremo que se empezó a utilizar recipientes en los que estaban los objetos, pequeños tubitos en los cuales se colocaban, y Zhang Baosheng conseguía sacarlos del recipiente dentro de esa estantería del armario y volverlos a meter. Es decir... ¿Y qué sabemos de este tipo? ¿Quién Cuidado. era? ¿Por qué la historia de este hombre? Vamos a ver. Muy importante, este es un dato y luego vamos a contar cómo vivía a cuerpo de rey a costa de los militares. El dato importante es que él, a partir del año 84, los militares del centro, digamos, de cohetería, que era dirigido por el gran Qian de la tecnología china, que lo apoya radicalmente estas investigaciones, lo tienen para sí y nadie más puede investigar con él. Son secretas todas las Se apropian los investigaciones. militares del Uri Geller, entre comillas, chino. Sí, pero cuidado, él vivía a cuerpo de rey en una suite lujosísima para aquella época, de 12 habitaciones, dentro de las instalaciones con su mujer, su hijo pequeño, tenía un coche de superlujo que se saltaba las señales de tráfico porque llevaba una banderín con credencial especial y todos los policías de Pekín, tampoco había tantos coches entonces, sabían, es el coche de Z. Es el Uri Geller chino, de El alguna coche manera. de Z, le tenían mucho respeto, pero lo fascinante es que el ISME, que es el instituto que investiga con él, de repente obtiene 4 años después, crea un verdadero terremoto en la ciencia china e incluso en los que están al tanto del extranjero. Y es que le dan el premio a la investigación por una película en la que se ve a Super Zhang, como yo le llamo. Super Zhang. Sí, pero eso le llamo yo así, ellos le llamaban No me Z. extraña, por lo que hemos oído no me extraña. Se ve perfectamente con una película y con una cámara de la última tecnología, la habían traído de fuera, de 400 secuencias por segundo. Se ve un espacio de 6 secuencias, es decir, en menos de una centésima de segundo, se ve como el objeto, una píldora, y luego un insecto vivo, los insectos vivos, o un papel marcado químicamente de tal forma que no lo podía manipular porque tenía un marcador químico que solo conocían los investigadores, en equipos de 20 investigadores rodeándole. Cómo de repente entra y sale del frasco de cristal. O sea, eso lo vieron todos. ¿Y qué fue de este hombre? ¿Hasta dónde? Esa es la cuestión. ¿Qué ha sido después? La única pista que tenemos es De que... película esto. Es que a finales de los 80, oficialmente, el gobierno chino declara que ya no va a investigar este tipo de cosas. Pero eso no quiere decir que no siga. De hecho, esos estudios pasan a la clandestinidad. Y se monta un centro denominado Instituto 507, que también es como muy de película, donde acaba Zhang Baosheng y ahí le perdemos la pista, salvo que Enrique sepa algo más. No, No me lo puedo creer, se le Santiago, o sea. cuidado, se le pierde la pista siendo el más Este interesante. hombre, el Uri Geller chino, se le- esfumó. Pero no se esfuma, vamos a ver. Pero mira. Enrique, quiere decir que a día de hoy todo este apogeo de los 80, que empieza con un programa de televisión, según los informes, me parece maravilloso, esta historia del Super Z, su desaparición, si trazamos el hilo hasta hoy, ¿qué nos encontramos? ¿Con un gran desencanto con estos temas? Nos encontramos con casos fabulosos, con muchos tipos de casos. Por ejemplo, nos encontramos con un estudio publicado en el American Journal of Chinese Medicine, revista americana de medicina china, en la que demuestra que una mujer controlada, en muchos casos controlada por investigadores occidentales, estamos hablando de premios Nobel, científicos de primera línea, se la ve a esta mujer es una maestra de Weiqi. El Weiqi es una variedad de Qigong, digamos hay muchas. Esta mujer que se llama Chulin Sun es capaz
de acelerar el crecimiento de semillas de diferentes plantas, guisantes y otras, hasta 1000 veces la velocidad. O sea, es capaz, en concreto, de los 3 o 4 días habituales que tardan en germinar, en 20 minutos, generando un crecimiento de esas plantas increíble. Pero tendría que ver con lo que contaba Santiago antes, de esas niñas, Exactamente. que, digamos, había una interacción entre ellas en la naturaleza, ¿no? Es básicamente el mismo poder aplicado de otra forma, evidente. Pero cuidado, en este caso se hacen análisis espectrográficos, análisis genéticos, y se ve que ha habido polimorfismos en el ADN, se ha comprobado y estudiado la influencia del Qi o del Chi en el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo y la expresión génica de esas plantas, que pueden ser relevantes, si se utiliza eso, para el futuro de la humanidad. Pueden generar alimento a 10 veces más rápido que el alimento normal. Año 2014, por tanto, el sueño psi, entre comillas. Bueno, para el cerebro. hay muchos casos. Ya, eso se ha mantenido más o menos vivo, sin esa cuestión quizá un poco tenebrosa, ¿no?, de los militares dominándolo todo y haciendo desaparecer a esta figura. Que Bueno, yo te diría- desaparecer. Bueno, ya. Vivirá muy bien. Yo lo que me encantaría es que, por favor, tanto Santiago, lo pedirá a la audiencia, como, por supuesto, el maestro Enrique, que demuestra siempre que no hay enciclopedia, ni internet, ni gaitas, o sea, no hay enciclopedia como los documentos, libros, del tema que sea, que no maneje Enrique y que no sepa más. Bueno, pues a mí me gustaría saber más de este hombre, es que ya es como una necesidad, ¿no? ¿Qué fue de ese superdotado que, en vez de estar en la palestra como merecen sus supuestos poderes, Hablamos de desapareció? un caso. Pero vamos a ver, ese caso se hizo famoso porque fue en esa década de la tontuna en la que todo el mundo hablaba de esto, pero luego se prohíbe hablar de esto. Es decir, vamos a ver, solo hay dos opciones. O han ganado los escépticos aliados con los llamados escépticos, que realmente son detractores, inquisidores de estos temas que hay en Occidente, son aliados. Y ahí hay un chinito con una pinta medio punky que es muy famoso, que ataca estos temas, se ríe de ellos en público. O han ganado la partida y han hecho que desaparezca todo, o bien hay una minoría con los que se sigue investigando, no con Superzan, sino con multitud de estos jovencitos. Fíjate si tienen material como para haber seleccionado los mejores, y se está realmente entrenando a una pequeña unidad, no digo ya ejército, de super psíquicos. Desde luego a mí me dejáis anodado con la historia de este hombre y, sobre todo, yo que soy así, ¿verdad? ¿Por qué desapareció? Muchas preguntas se han lanzado a raíz de estos documentos que evidentemente Santiago traía, pero Enrique de Vicente, haciendo honor a su nombre y a su realmente apodo real, el maestro, ha ampliado, ¿no?, ha amplificado y nos ha dejado así como, bueno, Super Z, años 80, escuelas o laboratorios para investigar con niños, evidentemente sabían lo que hacían, y después casos concretos impresionantes. ¿Y todo eso en el olvido o no? Ese grupo de élite. ¿Qué película supera esto? ¿Qué parte de película y parte de verdad? Bueno, opinen libremente, por supuesto. Como siempre, Santiago, gracias. Un placer, como siempre. Maestro Enrique, gracias. A como ti. siempre. Vamos, esto es insólito de verdad. Vamos con más cuestiones de este tipo que trae Carmen. ¿Recuerdan ustedes al Mothman, el mítico ser que se aparecía en Point Pleasant con grandes alas? Bueno, en la exposición tenemos un Mothman tremendo, el Mothman más fotografiado de la historia. Pues se ha vuelto a ver. Esa legendaria criatura ha aparecido de nuevo. 50 años después, o más. Un ser gigantesco que es fotografiado por un conductor que se queda atónito cuando ve saltar una especie de figura alada con ojos rojos, según dice él, de árbol en árbol. Para su coche y logra fotografiarlo. Fíjense, es que parece además casi una figura humana, parece de los bocetos de Da Vinci. Pues ahí está, con esas alas, unas piernas un tanto extrañas, la cabeza y saltando de árbol en árbol. Eso sí, la gente asocia Mothman con tragedia, con que algo malo va a pasar, con mala suerte. Esperemos que no sea así. Y nos vamos con otra figura, en este caso la que sacó una madre al hacerse un selfie con su hija. Esta chica estaba en el hospital recibiendo un tratamiento contra el cáncer de hígado que parecía
La madre hace la fotografía, como vemos las dos luces a los lados están apagadas y cuando se da cuenta hay una imagen angelical. Las alas, lo que sería el cuerpo, incluso la cabeza. A las 3 semanas su hija de 19 años fallece por ese cáncer. Pero la madre está segura y la hija se murió con la conciencia de que el ángel de la guarda, su ángel de la guarda, venía a por ello. Aunque no es católica, decía esta mujer que está segura que su hija está en un sitio mejor. Y acabamos con un fantasma. Escocia, castillo, fantasma. Es la clave. Una familia está pasando el día en esta mítica edificación cuando, al ser tomada una fotografía, aparece la Dama de Verde. Una leyenda detrás de ella. Cuando, precisamente en esa chimenea que veíamos, se hicieron obras, encontraron el cadáver de una mujer vestida con un traje verde y su hijo. Y ahora se ha aparecido la puerta. Lady Green, ahí está. Han logrado fotografiar el fantasma. Y es que dicen que últimamente, en este sitio y en otros castillos escoceses, están los fantasmas un poco revueltos, que se dejan fotografiar, que ya hay muchos de ellos. Bueno, pues aquí tenemos a la Dama de Verde. Volvemos a la Diputación de Granada, el edificio que la albergó durante un tiempo y que sufrió todo tipo de fenómenos aparentemente paranormales y extraños. Hemos estado en Granada, ustedes saben que nuestra exposición sigue ya hasta el 11 de diciembre, el cariño que hemos recibido es fuera de toda órbita ya, y he detectado en los granadinos, en la buena gente de allí, que el tema de Diputación les tenía atrapados, porque no se descubrió nada en torno al padre Benito. Recuerdan la figura que se plantó aquí, gigantesca, los restos humanos. Para resumirlo, la investigación oficial, después de muchos funcionarios que aseguran que pasan cosas y que se ve una sombra vagando por ese lugar, que había sido muchas cosas, iglesia, mezquita, galerías comerciales y mucha suerte. Bueno, un equipo de investigación, ustedes lo recuerdan, llega allí, le dan permiso, que es una cosa única, la vicepresidencia y Diputación de Granada, y la observación más fuerte es quizá una especie de resplandor, de humo blanco, de estallido, y se va formando una figura que tiene una cara que algunos identifican con un tal padre Benito. Este sería el resumen. Al llegar a Granada me he enterado de muchas más cosas. Y yo he pensado, resulta que nunca ha habido una entrevista con alguien que trabajase allí y viviese estos hechos. Sobre todo porque después de la psicofonía terrible, del hallazgo de restos de niños y de personas adultas, de las denuncias de las personas que vivían allí, efectos como tirarles el pelo o la visión de una figura errante, hubo un silencio brutal que prácticamente no se ha roto en 30 años. A mí me parece interesante, muy interesante, que alguien que era policía, que provenía de la policía, que tenía un arma reglamentaria y que se ocupaba del servicio de seguridad oficial de la Diputación en aquel momento, nos contase algunas cosas que no solo él, sino otros compañeros también han vivido. Es un poco tener la visión del vigilante en la noche de este lugar, la visión que habitualmente nadie cuenta, porque son los primeros, hay que decirlo, en ser acallados, porque son los que ven cosas, los que están cuando allí el silencio impera, pero es un silencio a veces roto por muchas cuestiones, y también a veces roto por algunas visiones. Sí, un monje en la Diputación de Granada. Vamos a hablar con este amigo, creo que es importante, sería una voz desde dentro de uno de los edificios, quizá, quién sabe, más encantados de España. Y después de 30 años de silencio y de discreción lógica, yo le agradezco de verdad, infinitamente, a Manuel García Fernández, que está aquí con nosotros para contar experiencias concretas que yo creo que nadie conoce, excepto él y unos pocos, que han estado pues media vida en este edificio que tanto ha dado que hablar. Así que, Manuel, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra nave del misterio. Gracias a vosotros, que encantado. Gracias. Bueno, es más, tú no eres muy de contar estas cosas, me decías, pero la forma de enfocar el programa, la cantidad de personas que han hablado de este caso, además, en concreto, y tú puedes aportarnos otras cosas. Tu conocimiento es profundo de ese sitio. Y si quieres, solo por meternos en la circunstancia tuya personal, hemos descrito un poco, ¿no?, cuál era tu función, y sobre todo por las noches. ¿Y qué pasaba por las noches en ese edificio, Manuel? Sí, como anteriormente, pues ese edificio
han pasado cosas muy importantes para mí. Ya te digo, ha sido para mí mi vida, sobre todo en estas creencias, que yo era una persona totalmente... No creía en esto. No ¿Eres creía, escéptico? Sí, totalmente. ¿Otra vez un escéptico viene aquí? Sí, pero te digo que ha habido ya un antes y un después. Es verdad que con la rehabilitación que hizo el arquitecto, también funcionario de Diputación, Antonio Rodríguez, que me ha dicho que diga su nombre, que no importa, no es bastante serio en este aspecto y que rehabilita muchas cosas así en Granada, pues, bueno, empezaron allí a rehabilitar aquello para la oficina. Claro que era un almacén y tal, y había que rehabilitarlo. Había un edificio continuo pequeño, pero antiguo también, donde había que derribar las paredes para comunicarlo con el edificio World. Este edificio de Diputación, se puede decir, durante 7 años Diputación, que ya no es, ¿no? Que ahora es el catastro, ¿no? Entonces, abriendo los muros, es unos muros de 1,20 m, para comunicar con el otro bloque de piso. Pues bueno, pues se encontraron, ahí donde hay mucha energía, en la primera planta, muy importante, relatado por Antonio, e incluso yo viví también aquello, se encontraron efectivamente rostros humanos, es decir, cuerpos, esqueletos, en fin. ¿Y qué había? ¿Qué sabemos? ¿Qué había ahí? Porque se ha hablado tanto. Sí, ahí es verdad. Que si un cuerpo esqueleto y luego sí, pequeño. Había vamos, restos de esqueletos pequeños y también de un adulto, de varios. Claro, ahí mezclaban muchas cosas. Te das cuenta que la zona aquella está la curia, está la catedral, en fin, es muy religiosa, que incluso en los años 1700 y tal, aquello fue un cementerio, el calle Mesones fue un cementerio de la ciudad. O sea, es toda una historia de una religión historia, allí. Hay una historia completamente allí que sucedió. Y después también de frailes. Frailes también había por aquella zona, ¿no? Y entonces había 3 puntos de energía en ese edificio, lo que era el salón de actos, donde realmente yo, bueno, trabajaba yo en el sitio, ¿no? Solamente estábamos una persona allí por la noche, armado con nuestro revólver. Yo realmente lo que pienso es que hago físico para entrar allí o lo que sea. Pero allí esa puerta no se podía abrir, solamente nosotros por dentro, por fuera no podía abrir nadie. Bueno, pues una de las noches, ya se había contado uno de los relatos, una de las noches, no sé si era aproximadamente en el 91 o por ahí, o el 92, y en el 92 cuando se fue la Diputación de allí. Pues bueno, las demás noches, bueno, pues sí, escuchaba ruidos, cosas, pero siempre de ser escéptico, de no creer, bueno, pasaba de aquello. Bueno, pues en esa noche, en este salón de actos, había 2 cabinas de traducción simultánea. Y de buenas a primeras, fue por la punta, me pegan 3 golpes fuertes en la madera, ¡pum, pum! ¡Hostia! Porque había que pasar por lo menos a unos 10 o 20 metros, ahí a las luces, ¿no? para iluminar el salón de actos. Bueno, mientras que con el arma empuñada en mi mano, diciendo, hablando, oye, si estáis aquí o hay alguien que me esté gastando una broma, que lleve un revólver, que lleve un arma, que puedo pegar un tiro y que aquí se acabó. Claro, yo pienso en una persona física, no estoy pensando en nada de eso. Venga a pegar voces, venga, hasta que llegué. Al final encendí las luces, no había nadie y tal. Bueno, pues se habrá ido o lo que sea. Bueno, pues sigo todo el edificio para arriba. Antes no había sensores de movimiento, no había ni siquiera cámaras en aquellos tiempos, estoy hablando de 91 o 90. Y había que ir por cada edificio encendiendo la luz. Son 3 plantas, pues en cada. Siempre con cuidado, siempre, en fin, yo llevaba mi arma, digo, bueno, pues mi arma reglamentaria, para arriba, para abajo. Y al llegar a la tercera, aquí no hay nadie, miré los servicios por todos lados.
Bueno, yo por intimidad, pegando voces, oye, por favor, que llevo un arma, ¿qué tal? Pues tuve sin más remedio que utilizarla y había un macetón de arena, lo que me se ocurrió ahí, digo, pues ahí pego el tiro, para intimidar, tenía que intimidar a algo, que oye, que esto no tiene un cachondeo. Pegué un tiro fuerte y bueno, claro, le di la arena y ahí se quedó. Nada, pues me quedé así, nada respondía otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Que he visto a alguien? No, yo a esa altura, de esa época, un poquito, en fin, la profesión y tal, ¿no? Y nada, pues tuve que pasar, bueno, intranquilo un poco, asumí un poco, tal vez la fuerza que me empezó a pensar de lo que se estaba hablando, de los fenómenos que había ocurrido allí o que ocurrían. Tomaste conciencia de que Entonces, igual la historia claro, tenía más de verdad que de mito, claro, ¿no? empezó a aumentar mi pensamiento respecto a lo paranormal, a lo que podía ocurrir allí. Claro, ¿cómo justifica a alguien que ha pegado un tiro dentro de una instalación? No. ¿Y qué ha pasado? Claro, No, imagino que todos son problemas, ¿no? Claro, problemas que pueden Todos son problemas con la empresa, con todo. Sí, no, con la Diputación. En Con este la caso Diputación, nosotros claro, somos claro. personal propio de Diputación. Claro. Y además yo tengo experiencia porque no que ya venía del Cuerpo de Seguridad del Estado, ¿no? Que yo venía de ahí, me acaba de pedir excedencia y ya pues con el tiempo, aunque ya mis funciones son otras, ¿no? Ya hice la carrera administrativa, en fin. Pero por eso mismo lo cuento, porque hace 30 años ya de esto, ¿no? Entonces, pero ha sido el momento apropiado. Hay un segundo acto que ya digamos que este primer... ¿Sabes qué pasa muchas veces, Manuel? Se dice, y lo dicen los expertos en esto, que a veces hay golpes, sensaciones, como preámbulo de algo que está por suceder. Ha ocurrido en muchos casos. O sea, hay una primera aproximación donde el testigo, y mandamos un abrazo a tantos y tantos compañeros de la seguridad de diferentes lugares que saben bien de qué estoy hablando, les pasa una cosa, se pone una alerta. Yo no sé si quizá uno amplía su abanico, que estaba más cerrado, ¿no?, de percepción, y es como un preámbulo de algo que va a pasar. Y tú tienes un segundo acontecimiento. Efectivamente. Aproximadamente a las 3 de la mañana, no sé, pero aproximadamente, no sé, pues, se me aparece, se convierte el torso al torjo como en un cliché de fotografía entre blanco y negro, pero mucha luz blanca, ¿no? Y me miro hacia la entreplanta, entre la primera planta y abajo la entreplanta de la escalera, ¿no? Que era grande, una luz muy grande. Se me presenta una persona, un fraile yo diría, pero me fijé en el hábito, que es un hábito antiguo. Me quedé así. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Y lo veo un poco triste y dice, ¿querías verme? ¿Querías verme? Y aquello desapareció. Yo me quedé, digo, esto ha sido mi subconsciencia, esto ha sido lo que llevo, tensión, Manuel, no hagas caso, esto no es posible. Un señor ahí, un fraile, yo qué sé, un clero ahí, tal. Tenía barba, una barbita así, una persona... Yo le echaba, por ejemplo, no sé, 50 o 40 y tantos años. Bueno, pues nada, digo, esto no se puede contar a nadie. Esto, bueno, aparte que ahora sí me subconsciencia. Habrá sido un momento de... Bueno, pues a través del tiempo, pues tranquilamente, pues nada, pues se habla mucho de esto y tal. Y en una de las... del periódico, empecé a investigar un poco, la Curia también está por aquella zona y tal, y decía el periódico Ideal y todas las cosas que está la historia de un fraile y tal, y yo al leer eso, ya me preocupé, dije, pero si yo no sabía en esos momentos que era un fraile, es decir, no tenía de referencia que fuese un fraile, y yo ¿por qué veo un fraile? ¿Por qué veo un clero ahí, de blanco? Entonces fue verdad lo que vi. Y entonces ahí sucedían muchas cosas. La señora de la limpieza
se le apagaba la luz. Yo una vez que estaba allí por la tarde también de servicio, unos gritos, ya está bien de broma que me gasté. Ah, unos gritos. Pues claro, las chicas estaban limpiando por allí, se apagaba. Claro, aquello había que, para apagar eso, unos térmicos, unas luces que hay que pagarlos dentro de donde está el ascensor, es decir, en la entrada de cada planta. Entonces alguien tiene que pagar eso. Y eso tú lo vivías allí. O sea, tú veías, veías a las señoras de la limpieza, lo que gritando, hablando. nos han contado en tiempo real, ¿no? Digamos, que estaba ocurriendo. La limpieza de aquellos tiempos, estamos hablando de 28, 29 años, 30 años. Yo no voy a decir lo que decía, por ejemplo, mi compañero, que hoy en día tampoco está. Bueno, quiero respeto, pero también sufrió allí varias cosas que a mí me contaba. Dice, Manuel, yo que casi no voy a aparecer por aquí, me voy a pedir el traslado porque... ¿Qué llegó a ver? Él decía que había movimientos, incluso que aire soplaban o viento, que incluso se movían cosas, papeles, sin haber viento ni nada de eso. Y lo pasó muy mal. Incluso, como contaron algunos funcionarios, Manuel, de estar cosas tipo expedientes o tal, y empezar a moverse archivadores, papeles y todo. Bueno, eso lo voy a relatar porque a mí me lo dijo otra persona, que también no es persona culta, una persona que estuvo también en la obra. Incluso se quedaban allí los arquitectos, los delineantes, porque había que terminar la rehabilitación de aquel edificio. Pues hubo una noche que se quedaron, pues los papeles, había un montón de papeles y esas cosas, de Manuel, que yo vi. Ya estoy contando esto de hace 3 años, que aquello empezó, los papeles se volaban para un lado y para otro. Lo mismo con nuestras propias. Los arquitectos y los delineantes viendo eso. Los delineantes viendo eso. Es decir, que se lo tomaron, bueno, pues mira, si aquí no hay viento, pues habrá sido el viento. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, no llega a asimilar eso. ¿Alguien más vio ese personaje? ¿O algún tipo de personaje aparte de tu compañero? Yo que sepa, solamente esta persona vio algo de eso también. Se resplandó en ese mismo sitio, y eso lo supe después de que falleció. Te voy a decir, Miquel, que he estado 7 años, una semana por noche al mes, y casi un cálculo, ¿no? O casi 2 semanas de noche, porque hacía más noche, después descansaba, claro, mucho tiempo allí, durante 7 años, hombre, 6 o 7, son muchas noches, ¿no? Muchas noches. Y me reservo, no porque yo quiera, sino por respeto a otras cosas, yo cuento lo mío. Y es respetable todo. Pero lamentos de críos, de niños, sí. Lamento por la noche que quería quedar a la calle, pero a las 2 de la mañana que iba a jugar a la calle, a los niños, ¿tá? Llorando. Pues te puedes imaginar, ¿no? Que allí pues me hizo reflexionar muchas cosas. Lloro de con niños. Con el tiempo. ¿O niños jugando? Más bien lamento. Lamentos. Tristeza, lamentos, lloriqueo. Sí. No lo escuché yo tampoco solo, sino también otra persona que hoy en día no está. Y para él fue muy, muy triste. Y tal vez sí, él bajaba abajo y incluso creía que se había quedado un niño allí o lo que sea. Y era un niño físico. Sí, se había creído, se ha quedado aquí encerrado, que esto está grande. Y no, lamentos de lloriqueo, de gemidos, de niños. Desde luego, lo que está claro es que cuando uno lo ve, y no es muy habitual que alguien desde dentro del edificio tan célebre, ¿no? Y que ahora además en Granada hemos visto el impacto que tiene en esa población, cómo nos han acogido los granadinos, pero pocas veces hubo una ciudad tan sobrecogida por unos acontecimientos concretos. Y tener a alguien que desde dentro nos lo cuente, casi como con el día a día cotidiano, y desde el escepticismo, pero que luego él mismo contempla algo que le ha marcado profundamente. Yo te agradezco mucho, Manuel, de verdad, tu testimonio, porque tiene ese valor. Has conocido muchas personas que ya no están
y que vivieron también estos fenómenos. Sí. Y yo creo que es un poco también homenaje a todas ellas. Y hay que respetarlas, sí. Y es un poco homenaje, ¿no?, también a toda esa gente que vivió, que incluso tuvo la incomprensión de otros, me imagino, porque no es fácil contar todo esto. Así que sé que muchos amigos y amigas que están en el ámbito de la seguridad, yo sé que también te agradecerán que seas un poco voz de tantas cosas que en tantos sitios a veces oficiales se ven. Te lo agradezco mucho y ojalá que podamos ver hablar de misterios de esa ciudad que también conoces y que yo creo que es una de las ciudades mágicas de nuestro país. Así que, Manuel, hasta la próxima y muchísimas gracias por Muchas tu testimonio. gracias a ti. Gracias, de verdad. Gracias. Bueno, es que se ha hablado muchas veces, ¿no? Un equipo recibió un permiso oficial. Pero ¿y las personas que estaban ahí, que han hablado tan pocas veces? Con cuentagotas, diría yo. Pues 30 años después tenemos la oportunidad de escuchar una de esas voces que pasó cientos de noches en uno de los edificios encantados, entre comillas. ¿Quién sería ese monje? Esos niños que hacen lamentos, ¿qué pretenden? ¿Siguen ahí? Por lo menos un testimonio de primera mano que siempre se agradece. Nosotros ahora continuamos con más cosas, más testimonios, más información en Cuarto Milenio. Hay un par de sorpresas realmente interesantes en este trabajo de nuestro compañero Nacho Ares, que tiene lugar en Córdoba. Curiosamente, esta provincia está siendo muy fructífera a nivel de incidentes, pistas, investigaciones, porque hay buenos amigos que están haciendo un gran trabajo. Y entonces, claro, las personas normales y corrientes quieren contar en ocasiones lo que les sucede. El lugar es de rancio abolengo. Y como digo, incluso nuestro reportero vivió un par de acontecimientos que, bueno, quiero que ustedes analicen. Eran inesperados, simplemente. ¿Cuál es la historia de este Palacio de los Gritos? ¿Por qué Palacio de los Gritos? Vamos a descubrirlo de inmediato. Pero desde luego es uno de tantos que hay en Córdoba y en Andalucía donde ocurren fenómenos significativos. Y también, si antes hablábamos de chinos y de niños, hablamos de infantes, de personas con extraño rostro que se aparecen en este mismo lugar. Su gestión colectiva, realidad. Nacho ha investigado, ha grabado y, como les digo, atentos al final del reportaje, incluso se ha sorprendido. En 1755, después del terremoto de Lisboa, el castillo quedó en ruinas. Y entonces fue cuando el conde don Carlos Gutiérrez de los Ríos decidió levantar un palacio inspirado en el Palacio de las Necesidades, donde estaba situada la Embajada Española en Portugal. Por los pasillos había, yo creo recordar, espadas, cuadros, muchísimos cuadros. Sobre todo el recuerdo es de los pasillos oscuros, largos que llevaban a la cocina, eso penosamente ya no existen, pero era, la verdad que era, hombre, sobrecogía un poquito. El Palacio de Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, fue erigido en 1783 por Carlos José Gutiérrez de los Ríos. Este pionero de la Ilustración española fue, según sus diarios, un viajero incansable, curioso y, sobre todo, amante de lo esotérico y lo misterioso. El sexto conde de Fernán Núñez fue, por así decirlo, uno de los mejores ejemplos de los ilustrados de la época.
va a ser un gran viajante alrededor de Europa y en sus diarios de viaje lo va a marcar, incluso va a dibujar todos aquellos monumentos que él visita, como palacios y castillos en Inglaterra. El Palacio de los Duques de Fernán Núñez siempre ha estado vinculado a lo oculto, lo insólito y lo misterioso. He podido muchas veces ver la figura de un niño que paseaba o deambulaba en las ventanas, en alguna de las ventanas, como que un niño de unos 7, 8 años aproximadamente, vestía una ropa antigua, una camisa blanca, un pantalón corto, y este niño miraba con actitud triste o seria o por la ventana, ¿no? Como visualizando lo que él veía desde fuera. Bueno, pues recientemente un grupo de 5 vecinos estaban en el interior del palacio realizando una visita y se extrañaron porque escucharon como gritos femeninos que provenían de la planta de arriba. Intentaron no sugestionarse, continuar con la visita, pero instantes después escucharon otro grito mucho más potente y mucho más espeluznante que provenía precisamente de la alcoba de la duquesa. A partir de ese momento salieron todos corriendo despavoridos y dicen que no han vuelto a pasar por aquí cerca. Algunos de sus inquilinos incluso dieron un paso más allá, cruzando la peligrosa línea roja que separa este mundo con la realidad del maligno. No sorprende que en el interior de este edificio se hayan celebrado rituales satánicos, ya que tengamos en cuenta que la única estatua dedicada al demonio en todo el mundo, el ángel caído, situado en el Parque del Retiro de Madrid precisamente, fue una escultura financiada y promovida por Manuel Pascual Falcó Dada, tercer duque de Fernán Núñez, y al cual luego dedicaron precisamente esa gran avenida en la cual se encuentra la fuente dentro del Parque del Retiro. La fama de los Fernán Núñez y su relación con los reyes de España hicieron que no pocos visitantes ilustres pasaran por su palacio. El mismísimo Francisco de Goya estuvo residiendo allí, llamado para hacer los retratos de sus señores. Sin embargo, los 3 siglos de historia del edificio están llenos de conflictos, momentos trágicos y guerras, convirtiendo el viejo inmueble, tras escuchar a los trabajadores que han estado allí, en un lugar idóneo para los fenómenos anómalos. Siente la gente que han entrado aquí, de las puertas que se abren, de que han sentido algo. Otro compañero que estaba haciendo otro trabajo en una de las salas cercanas, pues nos preguntaba si una ventana, porque él se iba todas las noches, dejaba las puertas, cerraba las puertas con pestillo y cuando venía por la mañana estaba abierta sin pestillo. Nos preguntaba si habíamos ido nosotros y nosotros no habíamos ido. De hecho, después de nosotros no entraba nadie. ¿Qué esconde este aparentemente tranquilo palacio del siglo XVIII? Hoy nadie camina por sus galerías o alcobas. No hay cuadros, ni ricos muebles, ni armerías que nos hablen de un tiempo de gloria. Su impresionante escalera da la bienvenida a todo aquel que se atreva a cruzar el umbral del edificio. Hasta que ellos quieren. Pues los restos que quedaron del archivo ducal, tío, yo me voy de aquí, ¿eh? Joder, tío, es que me pongo a hablar y se abre la ventana. ¿La has sujetado bien? A ver. Es que además no hay corriente, o sea, no hay... Sí, no, corriente para abrir esta ventana no...
Joder, macho. Bueno, pues... Ya con nosotros el compañero Nacho Ares. Nacho, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Bueno, algunos funcionarios y personas que saben de ese palacio puertas adentro, estas sorpresas, entre comillas, lo que demuestran es que hay un nivel de sugestión y de creencia en lo que ocurre, que incluso en mitad de la grabación, ¿no?, en un momento dado, no tienen ningún rubor en mostrar su susto, ¿no?, ante una cosa que puede tener explicación o no, pero que sale de inmediato todo ese pasado aparentemente extraño. Sí, efectivamente, Juan Jesús Luna, el archivero, en un primer momento, como muchas de las personas que participan en Cuarto Milenio, son, no voy a decir que reacias, ¿no?, por ese miedo que luego puede suscitar el hecho de que le crean o no, sino que decía, bueno, era testigo, había sido testigo de fenómenos extraños, pero no quería justificarlos o no quería buscar una razón de ser de los mismos en el mundo de lo insólito, de lo paranormal, como queramos decirlo, ¿no? Y sucedió varias veces, hemos visto uno de los ejemplos, pero la ventana se abrió varias veces de esa forma tan repentina como hemos visto, provocando el miedo, el susto y la congoja un poco y la sorpresa de todos, ¿no?, que nos acercábamos. No lograsteis saber por qué. Claro, es que no había viento. Yo no tengo una explicación. Lo curioso es que esa es la ventana por donde algunos vecinos dicen haber visto la presencia de un niño deambulando por esa galería frontal de la primera planta del palacio. ¿Sabemos algo de ese niño? No. No se sabe. Otros testigos hablan también de una mujer, de una dama, posiblemente sea la antigua duquesa de Fernán Núñez, alguno de los hijos. Hay que pensar que la familia, esta casa condal y luego ducal, ha tenido pues varias generaciones con varios protagonistas de su historia, y sin embargo pues en algunos de ellos quizá podríamos pensar que han tenido pues una suerte de historia más lúgubre, más negra, pero eso quizá lo intuimos a partir del aspecto físico de esas supuestas apariciones que ven los testigos, ¿no? Pero realmente es sobrecogedor, ¿no? Un palacio increíble del siglo XVIII, de estilo neoclásico, construido sobre una antigua fortaleza medieval, un lugar también desde el punto de vista arqueológico, con un yacimiento romano, y cómo la historia se sigue extendiendo en el tiempo, lo hemos comentado muchas veces, desde la antigüedad hasta el presente, ¿no? Nacho, por cierto, estos planos, ¿por qué? ¿Qué misterio hay? ¿Se habla de túneles pasadizos, áreas desconocidas dentro de ese palacio? Sí, el palacio, tal y como lo entendemos en la actualidad, en realidad es todo el conjunto de edificios que forman la plaza, ¿no? Una especie de plaza de armas que comprende lo que hoy es el palacio propiamente dicho. A la izquierda tiene lo que hoy es el edificio del ayuntamiento, antiguamente ligado también al Palacio de Fernán Núñez. Justo delante de la fachada un mesón con el que conecta una serie de galerías subterráneas que muchos vecinos son testigos de haber visto con algún hundimiento del suelo, que nos recuerda un poco esos pasadizos misteriosos que había en palacios del Renacimiento, como el Palacio de los Duques de Pastrana, que también conocemos los dos, de la princesa de Éboli, que le servía para que esta mujer abandonara el palacio en momentos determinados del día para poder ir a misa, ¿no? Y que servía también como una especie de suerte de escape en momentos de peligro, ¿no? Y también luego a la derecha del edificio pues un bloque también en donde seguramente estuvo alojado Goya, nuestro famoso pintor Francisco de Goya, que quizá pues también otro de esos personajes oscuros vinculado a la historia del palacio. Hablando de personajes oscuros, es muy interesante, antes de saber algo de unas grabaciones de audio que pudiste obtener, Nacho, la relación, es verdad, yo caí al ver la nomenclatura, ¿no?, de la famosa arteria que atraviesa el Retiro, y como siempre pasa con estos temas, como olvidamos nuestra historia, pues bueno, vamos por sitios y no sabemos la conexión que hay. El lugar donde está la más célebre escultura, yo no diría la única, pero sí la más célebre desde luego del mundo, dedicada al demonio, resulta que tiene que ver con todo este linaje y toda esta historia. Ya es casualidad, ¿no? Pues sí, porque fue encargada por el duque de Fernán Núñez en el siglo XIX y es hoy por hoy quizá bueno, dicen que hay otra, ¿no?, pero la única imagen del ángel caído. Maravillosa. Maravillosa, pero espectacular. ¿por qué también esa petición tan rara? Lo vemos ahora, ¿no? Tiene que ser
alguien que está muy metido en estos temas destinar un dinero para dedicárselo al ángel caído, ¿no? De esa forma. Efectivamente, la razón última la desconocemos, pero sí que conocemos que la familia siempre ha estado muy vinculada a todo tipo de inquietudes intelectuales. Hay que pensar que en el siglo XIX, cuando se manda a hacer esta escultura, estamos pasando por un momento boyante cultural, el romanticismo, todo aquello vinculado con la muerte, algunos elementos oscuros, sectas, me atrevería a decir, sí. Y no es extraño que se decidiera, bueno, pues para mandar a hacer esta escultura tan increíble que hoy por hoy da también nombre al paseo del Retiro, paseo de Fernán Núñez, que es lo que da un poco el nombre a esta historia. Es un curioso paralelismo, una carambola, que seguramente tiene un significado que se nos escapa, pero yo quiero recordar ahora que vamos a la prehistoria, Nacho. Habíamos pasado cientos de veces, y yo que vivía cerca de la zona, cientos de veces delante de esa escultura. Yo recuerdo muy bien esta escultura en las noches de frío y de lluvia, en un lugar tan apacible y tan conocido por todos, ¿verdad?, como el Retiro. Bueno, pues cambia mucho. Yo recuerdo tantos y tantos años, y seguimos haciendo deporte, jugando en esa zona, atravesaba yo con mi bicicleta y miraba siempre esa figura, y un día me pregunté si sería verdad la leyenda de que esa figura, encargada por alguien que tiene que ver con toda esta historia, estaba, como decían las malas lenguas, a 666 metros sobre el nivel del mar. Sería una precisión casi, vamos, de premio, ¿no? Y sobre todo en aquella época. Y tú sí lo recordarás, Nacho, porque yo creo que en aquel entonces tú sí colaborabas con el programa, pero no eras parte todavía del programa, que nos fuimos con miembros del CSIC para ver la ubicación exacta de la escultura del ángel caído en el Parque del Retiro, y la impresión que nos produjo, la confirmación matemática de que, e imagino que sería muy difícil en aquella época ser tan precisos como ahora, la escultura está exactamente a 666 metros. Es decir, eligiendo una cifra que seguro que no es casual, con muchas de las cosas que pasan en este palacio. Y cosas que te encuentras tú, también inesperadas, ¿no? Grabando. Sí, efectivamente. Siempre que vamos a un lugar que, bueno, pues que abraza este tipo de fenómenos, pues tendemos a experimentar por nosotros mismos, ¿no? Y en esta ocasión a mí me dio por dejar la grabadora en lo que es el antiguo dormitorio de la duquesa de Fernán Núñez, en la primera planta. Ahí lo dejé y se escucha perfectamente cómo cierro la puerta y de pronto dos golpes muy fuertes justo al lado de la grabadora. La habitación está totalmente vacía, tal y como se ven las imágenes, allí no había nadie y se escucharon esos dos golpes increíbles. El 22 de septiembre de 2016, la habitación del matrimonio de los duques. Dos golpes increíbles que cómo interpretáis y cómo interpretan los amigos del palacio que están ayudándonos a hacer esta labor. ¿Cómo interpretas tú y cómo interpretan ellos? Pues como un fenómeno más de los muchos que se dan, efectivamente. Hay que pensar que, tú lo decías al principio, ¿no? Este edificio es ahora municipal, al lado está el ayuntamiento, personas que trabajaban en el ayuntamiento nos hablaron, tenían ese miedo, ¿no?, a aparecer en cámara, pero de los fenómenos que ellos habían vivido en el palacio, y no les extraña, es uno más de esas visiones, de esas sensaciones auditivas, visuales, que se pueden ver en el palacio, pero que enraizan de una manera muy clara con la historia de un edificio levantado en la década de 1780, porque el edificio original se destruyó en el terremoto de Lisboa. Que es una de las cosas que tú siempre me dices que habría que hacer un reportaje sobre ese suceso, sobre el que hay publicaciones y hay estudios muy interesantes. No es fácil llevárselo a los espectadores, cómo hacerlo, dennos ideas si quieren. Pero lo del terremoto de Lisboa y lo que provocó en nuestro país, a nivel de misterio, de tragedia, fue algo que, claro, que era tan antiguo
pero que fue una auténtica cicatriz, ¿no?, en nuestro país. Efectivamente, eso es una cosa que desconoce muchísima gente. En el año 1755, un terremoto terrible en Lisboa, se hablan de grietas enormes de varios metros de anchura, y las réplicas, y crearon una grieta enorme, podríamos decirlo así, de norte a sur, desde Asturias hasta Andalucía. Yo recuerdo cuando era pequeño... O sea, España se abrió. Prácticamente, o sea, en Valladolid, que yo viví ahí muchos años, mi padre me contaba, la catedral, que falta una torre, se cayó precisamente en 1755 debido al terremoto de Lisboa. O sea, algo que pasó, el epicentro en Portugal, afectó a Valladolid a ese nivel, os imaginamos... Y el tsunami en Sevilla, que arrasó completamente la ciudad. Es algo que desconoce muchísima gente. El tsunami que se dio en Sevilla y en otros lugares de Andalucía fue terrible, inundando toda la ciudad y muriendo miles y miles de personas. Como digo, desde Oviedo, desde Asturias hasta el sur, fue absolutamente trágico. ¿Y este palacio es hijo un poco de todo eso? Claro, porque luego aparece un personaje que yo creo que es un poco la levadura de toda esta historia, que es Carlos José Gutiérrez de los Ríos, mano derecha, consejero de Estado de Carlos III, conde de Fernán Núñez, quien manda rehabilitar y reconstruir este palacio. Lo hace de estilo clásico y era un personaje intelectual muy vinculado pues, a la ilustración, a las nuevas formas de pensamiento. Iba muy de la mano de Carlos III, pues, con esas inquietudes arqueológicas. Hay que recordar que Carlos III fue bajo su dominio, su gobierno, cuando se descubrió Pompeya, esa inquietud por el conocimiento de la antigüedad. Este sexto conde de Fernán Núñez estuvo viajando por Europa, por el Reino Unido, conoció Stonehenge, se vio cautivado por las historias de los druidas, dejó testimonio de todo ello en su diario, y es una persona, como digo, excepcional para la época. Absolutamente, o sea, un verdadero pionero en la recopilación de pues, un diario de viaje con todas estas anécdotas vinculadas en muchas ocasiones con el mundo de lo insólito, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que marcó el comienzo de la historia de este palacio a finales del siglo XVIII. Podríamos hablar de un auténtico patrocinador o aficionado al asunto del esoterismo y del ocultismo. Efectivamente. Que tiene que ver con este palacio. Efectivamente, y además él estuvo también vinculado por sus viajes, sus contactos, fue testigo de la Revolución Francesa. Y ya quizá como uno de esos elementos que lo enclava en el edificio, casi con una historia de malditismo que para muchos puede ser la causa de algunas de estas desgracias que se han visto en el palacio de Fernán Núñez. Él tuvo 9 hijos y tuvo 2 hijas naturales fuera de su matrimonio, y se sabe que una de ellas fue enterrada en el palacio, siendo muy niña. Se había perdido la ubicación del enterramiento, no se sabía que había ningún enterramiento, y en la documentación investigadores encontraron cómo en una de las habitaciones, el cuarto del cobre, decían, había una caja, un ataúd con los restos embalsamados de esta niña. Hoy está desaparecido, no se sabe en qué lugar está. Se ha perdido la pista de efectivamente, ese por los diferentes cambios del inmueble a lo largo de la historia, ¿no? Pero parece que quedó un poco marcada la presencia de esa niña en el edificio, que podría ser también la causa o el elemento que provoca las apariciones que muchos testigos han sido capaces de ver. Pues yo creo que la historia de un palacio concreto, con una serie de historias, incluso de sorpresas, como ha habido Nacho Ares, de mayor o menor intensidad, al final nos permiten, que yo creo que es la bandera de enganche del misterio muchas veces y la auténtica lección, hablar de ese tsunami impresionante que atravesó España y que tendríamos que hacer ese reportaje, Nacho, con las marcas todavía visibles. ¿Cuáles serán? ¿Dónde estarán? Me parece interesantísimo. Lanzamos de ahí, es que es increíble, ¿no? Ese fenómeno social que al ser el siglo XVIII apenas tenemos noticias de cómo afectó en la mente colectiva, pero evidentemente afectó. O encargos tan extraordinarios como esa magnífica escultura del ángel caído. Es decir, un lugar donde pasan ciertas cosas nos permite conocer mucho más de nuestra propia historia, que es lo que nuestro compañero Nacho lleva haciendo tantos años. Compañero, gracias por la crónica. Gracias Hasta a ti. la próxima. Buenas noches. Dentro de poco vamos a tener aquí, me gustaría adelantarlo, pero momias mortales, podríamos decirlo. Efectivamente. Habrá que Tendremos que ir con mascarilla, tú y yo. Y habrá que ponerse una mascarilla, en efecto. Nacho, como siempre, gracias. Gracias a ti, Iker. Ahora continuamos con un mundo que no es tan arcaico, es más digital. Lo trae el cronista de los bytes y del 4.0, Diego Marañón. La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones estadounidenses ha provocado un terremoto en todos los ámbitos sociales, pero en Misterio 4.0 nos hemos fijado en un temor concreto que destaca entre todos los demás. Y es que hasta la propia red, si la pudiésemos tomar como un ente,
parece haber tragado saliva ante lo que puede estar por venir. The Internet Archive, o el Archivo de Internet, es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro que lleva 20 años escaneando y documentando el paso del tiempo hablando en términos virtuales. Una de sus herramientas, que funciona a modo de máquina del tiempo, hace que podamos rastrear las distintas versiones de cualquier página web, deteniéndonos en puntos temporales concretos. Toda esa información ocupa unos 15 petabytes, o lo que es lo mismo, unos 15 millones de gigas. Sin embargo, algo está cambiando, y es que tras las amenazas del presidente electo a algunas grandes multinacionales, el fundador del Archivo de Internet ha manifestado públicamente su profundo miedo a las restricciones que la administración Trump pueda imponer en torno a este tipo de servicios, útiles para descubrir episodios comprometidos que a buen seguro el nuevo presidente de Estados Unidos preferiría borrar de su pasado. Para evitarlo se han puesto manos a la obra construyendo en Canadá una copia de seguridad de todo su contenido. Allí, al menos eso esperan, el pasado de la red estará a salvo de las desagradables sorpresas que pueda traer el futuro inmediato. Y es que parece que, a veces, el mayor terremoto o incendio es el de algunas conciencias. No cabe duda de que esta es una noche palaciega, y es que en los palacios pasan muchísimas cosas, algunas de índole sobrenatural, aparentemente, como hemos visto en ese Palacio Ducal de los Gritos, pero otras tienen más que ver con los intríngulis propios de las personas que los habitaban, las auténticas conspiraciones. Y un buen amigo, un periodista de investigación, me soltó una pregunta, y claro, yo me he quedado con la incógnita y con querer saber más, espero que ustedes también. Mirándome seriamente, me dijo lo siguiente: pero ¿acaso no conoces la historia del llamado Quasimodo español? Quasimodo español, mundo palaciego, intrigas regias. ¿De quién está hablando este compañero en el periodismo de investigación? ¿Qué ha descubierto? ¿Qué archivos extraños muestran esta biografía tan rara, tan bizarra? Vamos a descubrirlo. Pues nos va a desfacer el entuerto nuestro querido amigo José María Zabala, como no. Bienvenido una vez más, compañero. Muchas gracias, Iker. Y yo no sé qué pasa con Zabala, que desde luego cumple el cupo increíblemente de los escritores españoles. Menos mal que aún hay escritores, menos mal que aún hay libros, pero cada vez que viene Zabala, pues me trae una obra nueva. Y además, por otro igual no pone la mano en el fuego, pero yo sé que él se lo trabaja, pero con cincel. Y además, valga la redundancia, yo tengo especial cariño por esta obra, porque bueno, la madeja surgió casi de este programa, ¿no? Y las páginas secretas de la historia, hechos insólitos, inquietantes, enigmas de todas las épocas, por alguien serio, alguien trabajador, alguien honesto, que es nuestro amigo José María Zabala. Le deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias, Iker. Y además la madeja surgió aquí, no casi, sino en este magnífico programa. Y además fue ese libro, y es justo decirlo, ¿no? En honor a la verdad, inspiración tuya. Me dijiste... Porque veíamos que estas historias que tú traes... Exactamente. Tienen que quedar también físicamente, ¿no? Me animaste a hacer este libro y ahí está. Es la realidad palpable, ¿no? Te deseo lo mejor, compañero, como siempre. Y, bueno, yo lo he dicho en la introducción, con mirada seria, me dijo un día Zabala, pero no has oído hablar, ¿no?, del que podríamos definir como Quasimodo español. Claro, es que... ¿cómo no querer saber más? ¿Cómo no querer saber más? El Quasimodo español. Hay que retrotraerse a enero de 1568, siglo XVI. Hay una persona, un joven, 23 años, camina corcovado, renqueante, porque se ha curado mal de una malaria en el Ecuador de su adolescencia. Es una persona demacrada, febril, con rostro cadavérico, pálido, que deambula por un reducido habitáculo donde hay unas condiciones realmente insalubres. Hay incluso restos de comida por el suelo. ¿Qué ha hecho esta persona para merecer un castigo tan oprobioso? ¿Cuál es su pecado, no? ¿Es acaso un Jack Destripador, ¿no?, del siglo XVI, o un pederasta?
realmente qué ha hecho esta persona, ¿no?, para ser tratada de forma tan inhumana, para estar hecho una piltrafa, un despojo humano. Claro, yo pienso en el gran príncipe de las letras, Víctor Hugo, que hubiera tenido de haber vivido en aquel momento pues un magnífico ejemplo, ¿no?, en este Quasimodo español, que a diferencia de su personaje, de ese otro Quasimodo de ficción, de Nuestra Señora de París, es tan real como la vida misma. Lo que pasa es que es lo que ocurre con tus páginas secretas de la historia, que cosas que cinematografizamos para todos ustedes, resulta que el amigo Zabala las trae con documentos, con investigaciones, y siempre nos quedamos con esa sensación de que hablamos en su día del Conde de Montecristo todo auténtico, hablamos de tantos personajes que uno dice, pero bueno, ¿cuántas novelas se nos han escapado? Si es que esto, o ¿cuántas películas? Si es que esto es una realidad que hemos tenido en España, y habitualmente, excepto unos cuantos investigadores, nadie las ha potenciado, contado, dando su dimensión divulgativa, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con este hombre. ¿Qué pasa? Que te das cuenta cómo realmente, al hilo de lo que tú dices, Iker, cómo la realidad supera a la ficción con creces, ¿no? En este caso, en la propia historia de España, no hace falta ir más lejos, a otros países. En España tenemos un auténtico filón inexplorado todavía en los archivos de este tipo de historias, ¿no? Cuando yo decía el Quasimodo español, lo que me lo decías, era, bueno, qué exageración, que bueno, ¿por qué? Sigamos con la desmadejando el enigma. Estamos ahora 6 meses prácticamente después de esa primera escena que vemos, de enero de 1568, estamos ahora el 24 de julio. Ha llegado el momento en el que se da cuenta que tiene que rendir su alma ante el Altísimo y recibe la visita de un sacerdote para confesar sus múltiples pecados. Se arrodilla, hace ademán de darse unos golpes en el pecho, claro, no come prácticamente, ¿no? Y en el momento más inesperado cae fulminado como un rayo de espalda. Muere. Es una historia sobre la cual se corre un tupido velo, políticamente incorrecta en la historia de España. Y claro, cuando desvelemos, Iker, en unos momentos a nuestros telespectadores milenarios quién es este Quasimodo español, van a alucinar. Pero además, un poco la trama de inicio, nudo, desenlace, se repite en muchas de sus páginas secretas de la historia, las contadas y las que nos quedan por contar, pero hay cierto personaje etéreo, diferente, oscuro, que siempre suele intervenir en estos teatros reales, ¿no?, que es la conspiración, el oscurantismo. Esto no es de ahora, José María. Estamos viendo ahora mucho oscurantismo, mucha conspiración en los temas cotidianos. No, esto casi se queda en juego de parvulitos comparado con lo que pasaba en esa época, por ejemplo. Sin duda ninguna. Es decir, es más, 5 siglos después sigue existiendo ese manto de silencio sobre este Quasimodo español. Hoy, sin ir más lejos. No interesa. Y nosotros tenemos que explorar esos pasadizos secretos de la historia para intentar alumbrar a los telespectadores estos personajes, estos acontecimientos históricos que son impresionantes. Sería otro buen nombre, ¿eh? Pasadizos secretos de la historia. No es mal nombre, desde luego. Me gustó mucho el nombre que tú pusiste, Páginas secretas de la historia.
Pero que este tampoco además, está como mal. has visto, lo he respetado como título del libro. Este no está mal. Y entonces, este pasadizo que nos lleva hacia, como tú has dicho, esta limaña humana, degradada como se podría degradar a alguien, no comparemos con las prisiones o los lugares de reclusión de hoy, evidentemente. ¿Cómo podía estar ese hombre? ¿Cuál es su secreto? Su extraña muerte. Bueno, José María, desvélanos el por qué ese telón de oscuridad. ¿A quién le interesaba que entonces y hoy nada se supiese sobre el Quasimodo español? Bueno, no es un personaje cualquiera, es todo un príncipe de Asturias y como tal el máximo heredero a la corona de España en aquel momento. Y se llama, desvelemos ya el nombre, el príncipe Carlos de Austria, la dinastía de los Austrias estamos hablando. Hicimos otro estupendo programa también sobre Carlos II el Hechizado, sí, señor. ¿verdad? Los exorcismos. Bueno. Aquello verdaderamente es demoledor, ¿no? Es el ejemplo La clásico dinastía- en España de rey asociado al misterio, el hechizado. Es el clásico, ¿no? Pero este era conocido, José al María, misterio dentro le cabe. y Pero a, la maldición. Sí. Una gran maldición. Hablábamos de la maldición Sí, sí. de los Kennedy también. El chocolate Sí, con algo que sí, realmente transforma su vida. Pero de este otro personaje, permíteme, muy pocos conocíamos la historia, yo no la conocía. Muy poca gente, muy poca gente. O sea, que ha conoce sido efectiva al la príncipe conspiración de Carlos de silencio. Austria totalmente. Ese manto de silencio ha sido muy eficaz, ¿no? 5 siglos después, sí, que estamos hablando. ¿Y por qué? El príncipe Carlos de Austria era un personaje incómodo. Es uno de esos personajes que constituyen un estorbo para los intereses de determinados monarcas o de determinados nobles, ¿no? El príncipe Carlos está marcado por la maldición de la causa de los Austrias. Cuando él nace, muere su madre a consecuencia del alumbramiento, la princesa María de Portugal. Claro, estamos hablando del hijo primogénito y como tal heredero según la ley de primogenitura de la Casa Real del rey Felipe II. Que también sabía de misterios. A nuestros telespectadores les sonará el Escorial. Felipe II, el hijo primogénito, no el que tendrá con su cuarta esposa, que heredará la corona, ese sí, Felipe III. Estamos hablando del hijo de Felipe II, de uno de los grandes reyes de la dinastía de los Austrias y no solo de la dinastía de los Austrias. No era merecedor y por eso se cernió sobre él esa maldición. ¿Por qué le encierran? ¿Por qué está ahí? ¿Qué le ha ocurrido realmente? ¿Cuál es su biografía? Bueno, hay una escena que es verdaderamente increíble, ¿no? Cuando vemos al rey Felipe II en los jardines del Regio Alcázar y está con su hijo y se acerca un mayordomo de palacio con un informe. Debió ser verdaderamente trágico, ¿no? Cuando él empieza a leer ese informe y se topa al final con una conclusión, una sola palabra, basta, para que caiga sobre su hijo todo el peso de la justicia y de la maldición, y que no sea ni siquiera merecedor de una nota a pie de página en la historia de España. Y esa palabra es parricidio. Ahí se descubre una conspiración del príncipe Carlos de Austria para derrocar a su padre y para ceñirse la corona de España en sus propias sienes e incluso para matarle, para asesinarle, para cometer un regicidio, el pecado más grave que se puede cometer, ¿no?, en la persona de un rey. Y claro, ¿qué hace Felipe II? Inmediatamente forma una comisión judicial a la que yo he tenido acceso a los papeles 5 siglos después, en los archivos. Qué maravillosa fuente ¿Cómo fue el momento? de documentación, ¿verdad, Iker? A los que nos gusta, a los que vibramos con las grandes historias, con el periodismo de investigación, cómo se te pone la carne de gallina. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue cuando tú descubres viste los eso? documentos, ¿no? Olvidados durante mucho tiempo. Como la historia del Montecristo español, del conde Montecristo español, ¿no? Recordarán nuestros telespectadores, ¿no?, esa carta, ¿no? Ninguno de los 14 hijos lo era del rey Carlos IV. Eso lo descubro en el archivo del Ministerio de Justicia.
Es increíble, pero cierto. ¿Y cómo te quedas cuando tú ves todo este material sobre este Quasimodo español? En Pues, archivos, en documento. Me quedo que se me quita el hipo. Me quedo de una pieza. Y además me recorre como un escalofrío por toda la espina dorsal, hablando del Quasimodo español. Gracias a Dios yo no soy el Quasimodo español. Pero es algo que es difícil explicar con palabras. La emoción que experimentas cuando descubres un legajo, donde te cuentan cómo realmente este infeliz, este infortunado príncipe Carlos de Austria, esa comisión que preside su propio padre, el rey Felipe II, la preside. Contra su hijo. Es increíble. Es increíble. Y forman parte el príncipe de Éboli, el duque de Pastrana, el presidente del Consejo de Castilla, y llegan a un veredicto inapelable, culpable de alta traición. Y ahí le veíamos hace unos momentos, deambulando por ese habitáculo, por llamarlo de alguna manera, en el Regio Alcázar, pero como una bestia humana, como una piltrafa humana, abandonado, todo un príncipe de Asturias que podía haber llegado a ceñir la corona de España. Vemos al infeliz, vemos además sus características físicas, vemos como una gran obra dramática se ha convertido en realidad en este caso, pero nadie la había leído. ¿Pero este hombre de verdad había tenido ese interés? ¿O fue una conspiración falsa? ¿O realmente crees que él, por los estudios que tú has hecho, intentó esa alta traición realmente? Yo pienso que no intentó nada, es decir, nada serio. Era una persona mermada en sus facultades. Entonces todo puede ser un complot para realmente apartarlo de por vida, de apartarlo, acusándole de alta traición. Era una persona incómoda, hablábamos de que la reina María de Portugal murió al dar a luz a esta criatura, a este que ya has Quasimodo señalado español. desde el principio, ¿no? El rey infortunio siempre el rey persiguiéndole. Felipe II tuvo 3 matrimonios más y, curiosamente, el hijo que tuvo del 4º matrimonio fue el que reinó, le sustituyó en la corona de España, ¿no? Hay muchos todavía recovecos, hay todavía puntos que no están del todo claros, claroscuros. Yo creo que de todas formas lo que hace nuestro amigo José María Zabala también es, sinceramente, homenajear a esos silenciados de la historia, personajes incómodos de la historia, sería otro buen título, porque desde luego casi todos tienen este nexo, ¿no? Esta columna vertebral. Todos eran versos un poco sueltos. Todos vieron cómo el sistema los acallaba, prácticamente en todo lo que hemos contado, si te das cuenta. Al final es un poco la historia de los mártires que querían ir por libre o que no encajaban con la norma. Y yo lanzo la pregunta, ¿y no está pasando eso hoy en día? Porque lo que cuenta Zabala no tenemos que verlo como algo remoto y que ya no puede ocurrir. Y no está pasando hoy en día con quien se sale del marco. Y no está pasando eso hoy en día con quien tienen que sufrir, por muchos motivos, a las nuevas inquisiciones del pensamiento único. Pues también pasa. La historia se repite, es cíclica, como el tiempo o como la economía. Y posiblemente, no sé si siglos después, pero sí años después, volverán a sucederse historias como las del Quasimodo español. Si no están pasando ya, querido amigo, y no nos estamos dando cuenta, que también hay silenciados. No sé si en Torreones, pero seguro que silenciados los hay. Las páginas secretas de la historia. José María Zabala, estoy seguro que será un éxito. Gracias por contarnos estas cosas, gracias por tu trabajo. Y yo estoy esperando ya la siguiente viñeta, ¿no? Para quedarnos, como se queda el público, asombrado diciendo, pero que esto ha pasado en el lugar por donde paso yo habitualmente y solo veía piedras. Y resulta que la mejor película está detrás de esas piedras. Haya ocurrido. Gracias por descubrir personajes que yo no conocía y hasta la próxima. Gracias a ti y hasta la próxima. Gracias, claro que sí. ¿Cómo se quedan? El Quasimodo español. Claro, yo me quedé con esa cara, pensando que nuestro querido amigo, pues a lo mejor exageraba un poco, hombre, el Quasimodo no, claro. Al final el Quasimodo español es el que se queda realmente corto, ¿no?, en comparación con lo que acabamos de ver. Vamos ahora con otras historias que tienen que ver con lo que ustedes viven y que tienen a bien transmitirnos para que intentemos, no siempre lo logramos, claro, dar una posible solución. Comenzamos con una imagen que nos enviaba Antonio Sánchez. Dice que lleva muchísimos años realizando todo tipo de fotografías y que nunca le había salido nada tan extraño. El lugar, la Torre de los Ladrones, en la playa de Cabo Pino, en Málaga. Como estamos viendo, hay una construcción
antigua y ha salido lo que parece ser un objeto volante de los que denominaríamos en forma de lenteja o lenticular. Ahí lo tienen, además de varios colores, ¿verdad? Parece que emite algún tipo de luz. Guillermo nos lo ha señalado, vamos a ver si lo podemos ampliar para que se vea perfectamente dónde estaba situado, no a mucha altura, por encima de la construcción. Si vemos, el mar está justo debajo y ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo en negativo para que se vea mejor. ¿Qué nos dice Guillermo León? Pues que lo único que podía ser, porque el fotógrafo no lo vio al realizar la toma, al realizar la imagen, lo único que podía ser es un reflejo en la lente que haya provocado pues ese fenómeno, que parezca un objeto volante, cuando en realidad tan solo es un reflejo de una luz que ha impactado en la lente. Así que tendríamos solución a ese supuesto objeto volante. Y nos vamos con otra imagen, en este caso nos vamos del cielo al agua. Isma Pons Vila, en Mallorca, nos manda una imagen donde, como vemos, dos amigos están en lo que parece ser dentro de una cueva. Dice que es de hace unos años esta fotografía, que se estaban bañando y justamente están los dos chicos aquí, no había nadie más con ellos, pero parece que salen como una o dos cabezas justo al lado de uno de ellos. Vamos a ver si Guillermo nos la ha señalado, porque la verdad es que se ve bastante bien. Aquí está un poco más grande. ¿Ven ustedes las una o dos cabezas? Yo veo dos. Los ojos, la nariz, la boca, el pelo. Y aquí estaría la otra, los ojos, la nariz, la boca y el pelo. Guillermo, ¿qué nos dice? O que había más personas y estaban justamente en ese momento surgiendo del fondo del agua, o que podía ser una pareidolia, es decir, piedras debajo, los reflejos, el agua, la cámara haciendo fotografías. Pero vamos, que parecen fantasmas realmente, fantasmas submarinistas, aunque no lo son. Nuestro analista informático lo tiene muy claro. Hay varias vías de contacto donde nos pueden enviar imágenes donde no sepan lo que salen, si desean que las analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com. Nuestras redes sociales, ya saben, en Twitter y en Facebook, tienen que seguirnos en Nave del Misterio, y un número de WhatsApp, 683 144 183, 683 144 183. A veces no todas las noticias son malas ni apocalípticas, y hemos contado unas cuantas desagradables, ¿no?, en esta sección, como de análisis o pensamiento en voz alta. También hay cosas maravillosas y que merece la pena remarcar. Las buenas noticias casi nunca son noticia, ¿no?, dice aquel. Pero resulta que un doctor español, de apellido un poco Espiazu, impronunciable, o Aspiazu, resulta que una eminencia, evidentemente, de tantas que hay en nuestro país a nivel científico, ¿no? Y en este programa ustedes lo saben bien, los que ven Cuarto Milenio lo saben bien. Hay un sinfín de científicos demostrándonos no solo su vanguardia, sino su valentía para hablar de ciertos temas, para explicarnos cosas maravillosas, como por ejemplo el cerebro con el doctor Loeches, y tantas otras cosas, y tantos otros amigos que han estado aquí, el doctor Tomás Camacho, bueno, hasta 300 o 350 que han pasado por aquí. Pero este hombre tiene un mérito especial, y su equipo, claro. Resulta que, como si fuera un milagro de la antigüedad, han hecho algo recomponiendo una cadena genética. Esto es que parece como de... Sí, como si fueran piezas de Lego en áreas que tenían una depresión y habían perdido una información que curiosamente tiene que ver con la ceguera. Se ha detectado en ratones que esa cadena de ADN tiene un gen concreto que al parecer se desactiva, y entonces el ratoncito, el pobre, deja de ver. Debe ser algo muy parecido a lo que puede ocurrir en el ser humano. Bueno, pues han recompuesto esa secuencia. Esto ha ocurrido en España, concretamente la información viene de la Universidad Católica de Murcia. Y este hombre, que es una eminencia, ha hecho que los ratones vuelvan a ver. Yo creo que esto, si hubiera ocurrido en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, hubiera tenido mucho más eco. Sinceramente lo digo. Y estoy seguro que estos experimentos, estoy convencido que harán ver a personas que no pueden ver. Y eso es un orgullo, y eso ningún trabajo, ni periodístico, ni ningún misterio, ni casi ninguna labor puede llegar a ese nivel, ¿no?, de
de maravilla, como si fuera uno, ¿no?, el que devuelve la vista al ciego, bíblico, pues científico. Es increíble, es increíble. Es una gran noticia. ¿Cuántas personas ahora que nos ven estarán esperanzadas, ¿no? Yo he contado en alguna ocasión como en la Expo de Cuarto Milenio, que ahora nos marchamos a Toledo. Una de las escenas que más me ha impresionado, ¿no?, me la contaba Juan Villa, era un chico joven tocando la pieza y el padre al lado hablando, y resulta que es que el chico era invidente y el padre le contaba, ¿no? Y él, con la doble información táctil y auditiva, se hacía una idea a su manera, ¿no? Lo veía quizá igual mejor que nosotros, y a su forma, como quien lee una novela, pero con la visión. ¿Cuántas personas estarán ahora escuchando esta noticia con ratones de un equipo español esperanzadas? ¡Qué maravilla, qué increíble! Pero lo que es verdad, hay que decirlo, es que en España nos vendemos bastante mal. Hace poco en una cena con personas muy importantes, tengo que decirlo, yo sacaba, me preguntaban por Altamira y sacaba la historia que siempre les cuento y que ustedes se saben de memoria. El hallazgo y muerte de la primera cueva prehistórica de la historia con pinturas, el hallazgo del primer arte de la humanidad, el hombre que lo hace y que muere de pena porque nadie se lo reconoce. Y hasta que los franceses, 20 años después, no dicen, oye, que este tenía razón, pero lleva 20 años muerto, el señor Sautuola, bisabuelo del señor Botín, del Banco de Santander, o sea, un auténtico héroe, que yo lo digo, en Nueva York, de ser de allí, pues tendría la Quinta Avenida, o sea, es que descubre el primer arte de la humanidad, cuando nadie ni lo intuía. Bueno, pues ante personas muy cultas, se lo aseguro, y de gran nivel, la inmensa mayoría de la mesa no sabía la historia de Altamira, y yo decía, pero ¿y por qué no nos lo cuentan? Mayor orgullo que eso. Y ahondando, me decían, pero ¿y por qué tantos héroes españoles no son reconocidos? Pues no lo sé muy bien. En esta expo hay un apartado donde está Jerónimo de Allanz, que fue el primer creador de una escafandra de buzo, de la historia. Y cuando se metió en el Pisuerga, hizo las pruebas y al rey le parecía aburrido aquello. Es que tenemos al genio que hace lo del buzo cuando nadie lo imagina y tenemos al otro que dice que se aburre. Somos únicos en eso. Y el primer traje de astronauta de la historia, que es de un militar llamado Emilio Herrera, que es venerado en Estados Unidos, por ejemplo, y en España no. ¿Han oído hablar de Emilio Herrera? Yo hasta que, soy sincero, hasta que hicimos el reportaje en Cuarto Milenio, no. Como de Altamira en su día, porque a mí en el colegio no me lo habían enseñado. Porque resulta que el tipo que hace los libros de texto, cada uno con sus intereses, con decir que su ciudad o su provincia o su comunidad es la más bonita, la que es padre de la historia, cuna de la humanidad, lo que ustedes quieran. Pero van cosas como Altamira y se las saltan. Tenemos que aprendernos tochos de niños de no sé qué autores y el descubridor del arte prehistórico, que además es una aventura maravillosa, que hemos contado 20.000 veces, no nos lo cuentan. Pero Emilio Herrera y su traje de astronauta, que la NASA venera como innovador primero, años 30, tampoco. Oye, sigamos más allá. El auténtico inventor del telescopio, tampoco, español. Pero vayamos más allá. La propia profesora que inventó un primitivo ebook, o la primera tablet, entre comillas, tampoco. Y les voy a decir algo que es apasionante, que merecería un comentario aparte, porque hay una revista que me encanta, que es como de retroinformática, hay historias maravillosas. Pues hubo un trabajo de investigación de un chico que me pareció de quitarse el sombrero, lo digo desde aquí, que era la Overcal, si no me equivoco, me puedo equivocar ahora porque lo estoy diciendo de memoria. ¿Saben qué era? La primera PlayStation de la historia era española. Esto es maravilloso. Europea. En Estados Unidos, es verdad, habían hecho un sistema, a lo mejor se acuerdan, de los dos palitos y tenis, ¿no? Y luego variaba un poco, incluso había como plantillas que tú ponías en la televisión. Yo, que he conocido muy de niño y bastante niñez la tele en blanco y negro, pues con dos rueditas se jugaba. Ahora los niños que están con la Play 4 pues me estarán diciendo, bueno, o la Xbox o lo que sea. Pues les voy a contar una cosa apasionante. Resulta que en el año 74 unos creadores en Cataluña hacen la consola virtual Overcal. Si no me equivoco, es Overcal, me puedo equivocar, pero creo que es esto. Y siguen la pista. Se habían borrado de la historia. Resulta que en Japón o en Estados Unidos era venerada su creación como una copia perfecta de un sistema, pero era en la España de los años 70 sin ningún tipo de... nada, a lo Bravo, a lo Félix de la Fuente, uno solo contra el mundo. Bueno, pues ni caso, borrados de la historia en España. La primera PlayStation, antes de los ingleses, antes de los franceses, antes de los italianos, antes de todos, un español que dijo, esto puede funcionar. Pues no, la verdad es que no funcionó
y se quedó en agua de borrajas. Los españoles debemos ser muy adelantados en el tiempo. Tenemos ese gen un poco goyesco, ¿no? De o todo o nada, y hacemos generalidades. Y todo el sistema no nos apoya. Y todo el sistema, cuando pasa el tiempo, encima nos olvida. Como si fueran los viejos faraones egipcios que eran borrados, ¿no? Pues también pasa. ¿Ustedes sabían que la primera PlayStation o primera consola de juegos europea era de unos españoles? Sin ningún tipo de información. Y el telescopio, y el ebook, y el traje de buzo, y el traje de astronauta, y el primer arte. No sé, ¿qué tendremos que hacer para valorarnos? Pues a lo mejor contar esto, ¿no? Y ser conscientes de ello. Hasta dentro de 7 días, amigos.